¿Sabías que en tiempos de recesión financiera es donde surge el mayor número de millonarios? Mira, yo sé que eso ya lo has escuchado antes y verdaderamente es algo que es una realidad. Sin embargo, pocas personas comprenden y son pocos los que te dicen cómo lo están haciendo, ¿cierto? Ahora, descifrar el camino del éxito puede tomarte muchos años de estudios, muchos libros, mucha literatura, muchos programas por estudiar. Sin embargo, mi intención no es que te vayas a saturar de literatura, que te satures de información, sino en estos cortos videos, en toda esa formación que te estoy regalando, la intención es consumir el mayor número de aprendizaje en muy poco tiempo. Eso es en lo que nos ayuda la educación financiera, a empezar a comprender cuáles son las reglas del dinero y aplicarlo en tu vida. Ahora, hablemos justamente de la recesión financiera, que no es una nueva noticia que tengo por compartirte. Si tú ya te estás formando, si tú estás en este mundo del interés de dominar las finanzas, de los bienes raíces, de las inversiones, estoy casi segura que ya has escuchado que estamos en medio de una recesión financiera y que más aún estamos próximos a ingresar a esta curva más profunda de la recesión, que como bien lo hemos escuchado ya por muchos gurús expertos, iniciamos esta recesión, viene con muchísima más fuerza en diciembre 2022 y estará culminando, no se sabe. Pero ahorita vamos a entender justamente cómo, de entrada, ¿qué es una recesión financiera? Una recesión financiera es cuando se ve un decrecimiento de la economía, donde empezamos a ver que la economía se empieza a paralizar. Pero esto no es para todas las industrias, por eso quiero que hoy aprendamos, y de verdad te invito a que, si estás conmigo, primero, la única manera en la que nos podemos tú y yo apoyar es que hagamos esta formación expansiva, es gratuita. Entonces, ayúdame a que más personas como tú y como yo estemos educadas y preparadas para lo que se viene. Un impacto a nivel global que va a marcar un antes y un después en la economía del mundo y de muchas familias. Pero cuando tú le das like y compartes este video en tu red social, se lo compartes a tu círculo cercano, ayudas a que más personas se preparen. No te cuesta absolutamente nada, es gratis, solo tienes que darle like, compartir, para que más personas se puedan educar. Ahora, si me estás viendo desde YouTube, te invito a que te suscribas aquí en mi canal, porque cuando tú activas la campanita que está abajo del video, no solamente te enteras de lo que va a pasar hoy, sino te vas a estar, YouTube, la inteligencia artificial, te va a avisar cuando tenga yo un nuevo video. Y cada uno de mis contenidos que te estoy dando tiene información diferente. A lo largo de mi trayectoria he invertido más de $100,000 a mi formación con los mejores millonarios del mundo, entre ellos Tony Robbins, mi mentor estrella, que es una persona a la cual yo admiro y le aprendo, y aprovecho cualquier oportunidad para ir con él a sus seminarios, porque de viva mano recibo la información de múltiples millonarios que hoy día están tomando decisiones estratégicas en sus empresas, en sus negocios, en sus inversiones. Y bueno, he tenido contacto y relación con muchísimos otros entrenadores y mentores como Jürgen Klerik, con John Maxwell, Camilo Cruz, con Bob Proctor, muchos expertos en el área financiera que al día de hoy me han facilitado muchas herramientas para impulsar mis empresas y hoy día poder contigo ayudarte a tu emprendimiento, a tus finanzas, a tus empresas y sobre todo a tus inversiones inmobiliarias. Entonces, ¿qué es la recesión? La recesión financiera es parte de los ciclos económicos y voy a transmitírtelo muy sencillo. La economía es cíclica, es como un círculo que inicia y que no tiene fin. Entonces, siempre va a haber recesiones financieras, siempre va a existir crecimiento financiero, siempre va a haber oportunidades, siempre va a haber crisis, porque es parte de los 4 ciclos económicos. Sin embargo, hay que entender en qué etapa estamos ahorita económicamente hablando. Y después de la recesión que sigue y después del crecimiento financiero que sigue, viene una crisis y saber toda esta información que es contexto económico
te ayuda en la toma de decisiones y sobre todo te ayuda a tomar ventaja de la situación económica. No hablo de ventaja de las personas, no me malinterpretes, porque una cosa es tomar ventaja de tu economía, tener estrategias, prepararte, y otra muy diferente es aprovecharte de las personas. Y eso es lo que no hace un empresario consciente. Un empresario consciente sabe crear oportunidades para que más personas se puedan beneficiar. Pero bueno, este video no se trata de qué oportunidades vas a crear. Este video se trata de que comprendas los ciclos económicos y en específico uno de ellos que se llama recesión financiera. Que como ya lo voy a volver a repetir. ¿Cuándo se determina que una economía está en recesión? Porque ese es el principio de entender la recesión financiera. Nosotros sabemos, los economistas, los financieros expertos definen y publican, y los diarios y las noticias te dicen recesión financiera cuando durante más de un trimestre se empieza a ver cómo la economía está bajando. Lo que es el PIB, que es el Producto Interno Bruto de cada país, se empieza a ir en decrecimiento, está bajando la economía. Y esta razón es porque se da. Ahora la pregunta del millón: ¿qué genera una recesión financiera? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Por qué los economistas, los financieros determinan esto? Ahí te va. Primer punto por el que se determina que estamos en recesión financiera: la sobreoferta. ¿Qué significa la sobreoferta? Es cuando una industria, vamos a hablar por ejemplo la industria de los automóviles. Los automóviles, de repente más de 10 marcas están lanzando un producto, están compitiendo por el mismo mercado y hay una saturación de productos. Cuando hay una sobreoferta, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando hay una sobreoferta? Hay un exceso de producción y empieza la demanda de crecer. Entonces, si la industria de automóviles tiene un inventario de 100,000 autos y ya solamente hay un consumo, la demanda pide 50,000 autos, están menos 50,000 autos parados sin que nadie los compre. Ahí comienza una recesión financiera en el sector de automovilístico. Lo mismo ocurre en las industrias. Por eso es bien interesante definir la recesión financiera del 2022, que va a tener auge en el 2023, que lo está ocasionando. Porque entonces llegan los famosos gurús o la gente que le encanta sembrarte miedo a decirte: estamos en recesión, no se muevan, guarden sus dinero, déjenlo ahorrado, no hagan ninguna inversión porque el mercado está crítico. Y entonces comienzas y dices: bueno, pues en efecto no puedo comprar terrenos, no puedo invertir en bienes raíces, no puedo comprar casas, no puedo comprar ropa, no hago nada porque hay recesión. Y ahorita voy a hablar de qué produce esa recesión del 2022. Pero finalmente, lo que sí quiero que te quede claro es que la sobreoferta es una causa. La segunda causa de una recesión financiera es la incertidumbre del mercado, como te lo acabo de mencionar. Hay muchas personas que dicen saber de la economía y empiezan a sembrarte miedo y a decirte: no inviertas, no hagas nada con tu dinero porque hay recesión. Y entonces las personas, en vez de tomar educación, en vez de prepararse, le hacen caso a esas falsas lenguas. A mis colaboradores, a mis socios, les digo: cuando una persona te dé un consejo, te dé un tip, te dé una información, antes de hacerle caso a lo que te está diciendo, de tomarlo como la verdad absoluta, mírale la vida, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, yo le puedo decir a una persona que llega y me dice, como sabes, bueno, yo a lo mejor apenas me vas conociendo, pero bueno, soy apasionada del deporte, soy atleta de alto rendimiento y me encanta el deporte extremo, ¿no? O sea, me encanta hacer 42K, me encanta hacer Ironmans, me encanta ir a rodar 90 kilómetros de bici de ruta. Y entonces llega una persona con sobrepeso que a veces y apenas iba al gimnasio, y eso con 30 minutos que hace de elíptica siente que ya es deportista, y me cuestiona: oye, pero ¿no eso es muy peligroso?
Oye, ¿por qué no te consumes tal producto? ¿Por qué no haces esto? O un nutriólogo me quisiera dar una rutina o me quisiera dar un plan alimenticio y tiene sobrepeso. Pues yo cuestionaría 2 veces si le hago caso, ¿no? Porque veo su vida y digo, pues no lo refleja. Entonces, cuando una persona te diga, ¿por qué haces esto con tu dinero? O haz esto con tu dinero y está en deudas, está jodido, no tiene ingresos, no tiene libertad, pues entonces a ese nivel van a ser tus resultados. Por eso, antes de asumir el seguir lo que una persona te dice, debes de mirarle la vida y que sea su evidencia de resultados que te diga, esa persona sabe lo que te dice, ¿no? Es, por ejemplo, cuando voy a una competencia, cuando me voy a preparar para una competencia, voy con mi ciclo de entrenadores, nutriólogos, fisiólogos, todos los que me preparan para esa competencia, y me aseguro que sean profesionales y que sobre todo sean personas que tienen ese estilo de vida, ¿no? O sea, finalmente es importante. Por eso esta parte de la causa de la incertidumbre es algo brutal al momento de por qué se genera una recesión financiera. Los mercados están tenebrosos, hay sobreoferta de cosas, hay personas que no están vendiendo y por ende, bueno, pues hace que el mercado diga hacia dónde nos estamos siguiendo. La tercera causa de una recesión financiera es la especulación. ¿Y qué es una especulación? Es como los famosos que hoy día te dicen invierte en la bolsa, invierte en criptomonedas, NFTs y bueno, tantas cosas que están surgiendo en la economía y te voy a decir, todo eso es bueno, siempre y cuando te dejes guiar y asesorar por expertos que tengan años dominando ese sector. No cualquiera nació para ser broker de la bolsa. Hay una profesión, hay profesionistas que llevan más de 20 años, 30 años estudiando la bolsa, que se dedican y que toda su vida se han dedicado a eso y bueno, ellos tienen habilidades y han desarrollado habilidades, pero alguien que apenas ayer comenzó a ver cómo cotiza la bolsa, a entender cómo se llaman las acciones, a entender de todo ese mercado, pues no es de la noche a la mañana. Entonces ya sabrás tú si le confías tu patrimonio a cualquier persona. Y este tipo de mercados, o sea, tanta era de la información ha generado que la gente especule mucho y que te diga, mira, el mejor lugar para invertir es en Punta Cana. El mejor lugar para invertir hoy día es en Estados Unidos. Lo mejor que puedes hacer por tu dinero es comprar NFTs, es ahorrar en criptomonedas. Y no te voy a decir que no es positivo. Finalmente yo digo, hay una regla en la economía que hace que te protejas y te blindes de cualquier riesgo. El único riesgo al momento de invertir es que dejes todo en una sola canasta. La mejor estrategia, la anticrisis, la antirrecesión financiera, es que aprendas a crear una diversificación estratégica de tus inversiones y de tu capital. Y hay de aquellos que al 2022 sigan confiando que un empleo, una sola fuente de ingresos, puede ayudarlos a crear una estabilidad económica. Finalmente, los cambios la actualidad es ya muy diferente y hay tanta información como para que sigas esperando que una sola fuente de ingresos te saque de la situación económica que tienes. Si estás viendo este video, segura estoy que es porque estás buscando crecer financieramente, te buscas seguir preparando, te estás actualizando y sobre todo te interesa el mundo inmobiliario, los bienes raíces, pero te interesan no desde el punto sueño con hacer torres de departamentos, sueño con tener cientos de propiedades. Segura estoy que si te interesa es porque quieres más. No importa dónde estés ahora, puede que ya he tenido egresados que llegan a mis programas y me han sorprendido porque son personas que ya traen torres de departamentos, bodegas industriales, traen propiedades en tierra. Y digo, bueno, ¿y qué haces aquí, no? ¿Por qué te sigues formando? ¿Por qué quieres hacer más si ya tienes propiedades? Y es porque todos somos víctimas de los ciclos económicos. Que aunque hoy ya tengas torres de departamentos o ya tengas propiedades, no va a durar por siempre el flujo de efectivo de esas propiedades. Hay que saberlas también trabajar.
Y eso es algo que le ha generado mucho ruido a las personas y que he tenido egresados que me dicen, a ver, ¿cómo es eso? Le digo, mira, en Estados Unidos, que como sabes una de mis empresas está en Estados Unidos, específicamente nos dedicamos a la propiedad vacacional en Orlando, Florida y en Miami. Y en esta región es muy común recibir a los inversionistas extranjeros que vienen buscando vivir de sus rentas y que quieren ganancias dolarizadas. Y Orlando es un destino muy atractivo para los inversionistas extranjeros, sobre todo hoy día el mayor inversionista que está llegando a Orlando es de Sudamérica, ¿no? Principalmente Colombia hoy día está comprando todos los inventarios de Orlando, dado la situación actual del país, ¿no? Finalmente, hay gente, ¿sí?, que dice, bueno, ¿por qué debo de salir de mi país a invertir a otro país? Porque es lo mismo. Si tú solo inviertes en tu mercado local y estás en la misma industria, esto no siempre tu país va a estar en el mejor momento económico, ni siempre va a estar en el peor momento. O sea, es el ciclo económico de cada interno, ¿no?, de cada país. Pero regresando al punto, la cultura en Estados Unidos, sobre todo en estas regiones, es que el inversionista inmobiliario en Estados Unidos entiende que las propiedades se le tienen que explotar 5, máximo 10 años, y en menos de 5 años ya están vendiendo el inmueble. Ya lo están volviendo a vender, recuperando la hipoteca, y con la hipoteca que liquidan les autorizan más créditos y pueden comprar más propiedades. Pero ¿por qué esta cultura existe en Estados Unidos y no existe en Latinoamérica? Porque Estados Unidos entiende que le va a salir más caro mantener un inmueble más de 10 años por todo el ciclo de mantenimiento que ocupa. Y en Latinoamérica no, en Latinoamérica crecimos con una cultura de que decimos, tengo un inmueble que me lo heredó mi abuelita, y a mi abuelita no le hubiera gustado que me deshiciera de su patrimonio. Y entonces hacemos muchos sentimentalismos con nuestros inmuebles que nos han heredado o que la abuelita de la abuelita tuvo y ahora hay que darle más liquidez, ¿no? Todo eso está bien, siempre y cuando también vayas actualizando tus tarjetas inmobiliarias. Entonces, si tú eres de los que ya estás en el sector inmobiliario, ya eres propietario de inmuebles, yo te diría algo, no te confíes porque no siempre vas a estar en el mejor momento como a lo mejor ahora estás. Si tú aún no tienes inmuebles y estás buscando empezar a crear tus diferentes tarjetas inmobiliarias, tampoco te frustres porque no las tienes, pero también es tiempo de que hagas algo, porque hoy día una de las estrategias para blindar tu patrimonio sobre la recesión financiera que estamos viviendo es el bien raíz. El bien raíz, por eso la Tierra, el planeta Tierra se llama Tierra. Lo más valioso que tenemos a nivel internacional es la tierra, en donde está construido, donde se puede construir y desarrollar inmuebles. Y algo que se caracteriza a ese mercado es que ante tantos movimientos, ciclos económicos, la tierra iba a estar. El inmueble probablemente se desgaste, pero la tierra es la que permanece. Y cuando hay este tipo de cambios económicos, no es momento de vender. Tal vez no es momento de vender porque los mercados están complicados, pero sí es momento de mantener y de invertir. O sea, ahorita en la recesión financiera, ¿qué te dice? Están bajando los precios porque hay incertidumbre, porque hay sobreoferta y porque hay especulación. Las personas no saben qué hacer con su dinero, pero por eso en estas recesiones financieras, volviendo al principio con el que inicié, es donde más millonarios surgen. Porque entre más personas desconocen el pequeño círculo que nos estamos formando, que estamos entendiendo lo que está pasando, los que conocemos las reglas del dinero, no vamos por la vida aprovechando de las personas, vamos aprovechando oportunidades y aprendiendo a usar las tarjetas a nuestro favor. Ahora, hablemos de cuáles son las consecuencias de una recesión financiera, porque si ya dije que ¿qué es una recesión? Cuando la economía va a la baja. ¿Qué lo genera? ¿Cuáles son sus causas? Sobreoferta, incertidumbre, especulación. Ahora, ¿cuáles son sus consecuencias?
Imagínate que tú eres dueño de una empresa de servicios o de productos de X o Y, ¿no? De la canasta básica. Y de repente deja de haber ventas, las ventas empiezan a caer. Una de las acciones que hace cualquier emprendedor o empresario es empezar a cortar sus gastos, porque ya ni siquiera es porque quiera cortar los gastos, sino porque su economía lo mueve a cortar gastos. ¿Y con qué es la primera cosa que va? Con las empresas, ¿qué es lo primero que hacen? Empezar a recortar personal. Por eso se aproxima, y ya muchos países lo están viviendo, países como España van a empezar más fuerte por estas fechas, y Latinoamérica comenzará a finales de este año a vivir más de cerca la recesión. Comenzarán muchas empresas a liquidar personal, a despedir personas. Muchas empresas van a empezar a rescindir de sus proveedores, van a empezar a cortar gastos, porque esa es una de las partes una de las estrategias es, ante menos ingresos hay que hacer menos gastos, ¿no? Aunque es una ley de finanzas personales, también es una ley de empresa. Ante menos ingresos, menos gastos. Y entonces empezamos a ser más selectivos con lo que consumimos. Venimos saliendo de una crisis pandémica donde la gente dejó de salir porque no era seguro salir, porque estábamos en pandemia, y llegó el famoso pide a domicilio. Y luego ahorita viene una recesión donde hay falta de liquidez financiera, donde la gente se está quedando sin ingresos y empiezan a recortar gastos. Y entonces todos los servicios, escúchalo bien, todos los servicios considerados como un lujo, más no como una necesidad básica, van a sufrir esa recesión financiera. Pero ¿y entonces qué hacer? Sí, o sea, ya sí ves esa realidad, porque a lo mejor ahorita, y me encantaría, porque me encanta escucharte, me encanta dialogar contigo y sobre todo saber tu realidad. Escríbeme acá en el chat si tú ya estás viviendo de cerca, propiamente o de terceros, estos impactos de la recesión. Si a lo mejor tienes un negocio o el amigo de un amigo tiene un negocio, si ya un amigo, un conocido ya se quedó sin el empleo. Cuéntame si ya empezaste a sentir estos síntomas de la recesión financiera, en donde las personas están cada día absteniéndose más de consumir porque ya los ingresos se empiezan a ver afectados, la falta de liquidez. Si ya has escuchado bombardeos de noticias donde te dicen hay recesión, o sea, cuéntame si tú ya estás viendo o más o menos ya está en tu radar que estamos entrando a esa recesión. Ahora, escríbelo acá en los comentarios y acuérdate, la única manera en la que tú y yo y todos los que estamos en esa comunidad podemos afrontar esa recesión no es comprando pañuelos y poniéndonos a llorar. No es ahorrando y tampoco es absteniéndonos de generar o de salir a disfrutar la vida. La mejor manera de blindar tu economía de una recesión financiera es educándote, es invirtiendo y es asumiendo riesgos, pero con preparación. Por eso, la única manera en que tú y yo vamos a lograr que más personas dejen de sentir esa incertidumbre o sus economías se vean afectadas es compartiendo y dándole like a esta publicación, porque de esa manera nos ayudas a que más personas puedan tener acceso a esta educación continua, gratuita, y donde definitivamente me encanta que ustedes nos compartan todos sus testimonios, que también me digas no estoy de acuerdo o tu opinión, porque eso nos ayuda a ser una comunidad abierta y donde entendamos la economía en múltiples países, ¿sí? Ahora, ¿cómo blindar tu economía de una recesión financiera? Aquí te voy a decir, antes de darte yo la respuesta o de darte o de explicarte, yo te quiero hacer otra pregunta. En esta recesión financiera, que ya es muy evidente, que ya me lo estás diciendo y me lo estás confirmando, estamos en recesión financiera, yo te quiero preguntar, ¿qué tipo de persona vas a decidir ser? ¿El que sobrevive
el que dice, bueno, vamos a ver qué, y va matando a pagafuegos, el que dice, déjame creo un emprendimiento, los he conocido y yo he sido una de esas, ¿eh? Yo llegué a ser una de esas que digo, bueno, hago uno y otro emprendimiento, pero cero estrategia, cero crecimiento, cero realmente tomar ventaja. Solo es sobrevivir. El que sobrevive dice, solo quiero ver cómo voy a pagar la cuenta del siguiente mes y a ver qué genero y pago la cuenta del siguiente mes. O quiere ser el que sobresale de esa recesión financiera, el que dice, ok, hay recesión, probablemente mi economía no esté en el punto que yo quisiera que esté, pero ¿hacia dónde me dirijo? Para sobrevivir a lo que se viene, es que debes de darte cuenta que estamos en medio del huracán. Imagínate que estás en medio del huracán, que estás en un barco, estamos en medio del mar, no hay orilla, no hay nada y hay un huracán. Lo único que tienes es una brújula. Y lo único que tiene son salvavidas. Y hay dos tipos de personas en las recesiones. Los que agarran el chaleco salvavidas, se lo acomodan y brincan y a ver cómo, y agarran un tronquito y de ahí se agarran. Pero hay una persona que dice, a ver, me pongo el chaleco salvavidas, me protejo, pero no voy y agarro un tronquito y me sostengo. Voy y me meto a la zona de brújula, agarro el volante y conduzco con un punto final, con un timón, y le pongo dirección a mi brújula y defino en dónde me quiero ver cuando el huracán pase, en dónde quiero estar cuando el huracán termine. Y eso es lo que te quiero dejar en este video. Define ¿en dónde quieres estar cuando la recesión termine? ¿Cuál es tu punto final? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué resultados financieros tienes? ¿Qué nivel de salud? ¿A qué personas quieres que vayan contigo? ¿Qué personas van a permanecer contigo y a cuáles vas a tener que dejar que se vayan en el tronquito? Y pues que la corriente se los lleve, porque también es eso. En la recesión financiera es clave con qué personas te vas a rodear. Ojo si te rodeas pero acuérdate, los mediocres se juntan con mediocres, los empleados con empleados y los jodidos con jodidos. Los de educación financiera nos juntamos con los que piensan igual que nosotros. ¿Para qué? Para que juntos creemos estrategias, creemos un plan, pero sobre todo inicia con definir a dónde te ves. Y de ahí empiezas a juntar a tu grupo selecto, te empiezas a rodear de gente diferente y te comienzas a educar no para sobrevivir, sino para sobresalir y salir a tomar acción. Entonces, lo que te va a ayudar a blindarte de esta recesión financiera es educarte, dominar mercados y lo más importante, empezar a analizar en donde pase yo en el relampagué, siempre va a crecer, son los bienes raíces. Los bienes raíces es una industria que ha afrontado a una de las peores recesiones, siempre se ha recuperado. Es un mercado que se recupera por 3 factores. El primero es un tangible, el segundo tiene lo que se llama plusvalía y el siguiente punto y el más importante es algo que con el tiempo va a permanecer y que es el inversionista inteligente el que le da valor a esos inmuebles, a esos activos tangibles. Entonces, sí, hay muchos mercados interesantes que están surgiendo, hay muchas industrias, pero como te lo dije en aquel video, el 85% de las grandes fortunas se fundamenta en bienes raíces. Si tú quieres salir y convertirte en millonario después de esta recesión financiera, no basta con pensarlo, hay que tener estrategia, hay que tener educación y hay que rodearse de las personas que estamos haciendo inversiones exitosas en tiempos de recesión financiera, porque este es el momento en el que vamos a vernos dentro de 2 años. Yo se los dije en pandemia. En 2019 hice un video donde les dije, viene una recesión financiera, ¿te estás preparando? Y mucha gente me tomó de a loca. Y cuando era pandemia, de repente surgen y dicen, bueno, ¿dónde estaba Susana Sánchez? Porque no la conocíamos antes. Bueno, Susana Sánchez antes de pandemia se estaba preparando. Y hoy Susana Sánchez sobresalimos y creamos más de 8 empresas en plena pandemia, exitosas, con modelos que pueden funcionar y que están funcionando y que estamos cruzando fronteras. Pero eso no surgió por ponernos a llorar o por ponernos a vender cubrebocas, ponernos a hacer un emprendimiento de momento.
Sucede por estar en la industria correcta, que son los bienes raíces. Una industria que, así como el internet deja rastro, los bienes raíces dejan un legado, dejan una riqueza generacional. Así que nos vemos en el siguiente video. Te invito a que te suscribas, que actives la campanita y, lo más importante, si estás acá en Instagram y Facebook, sígueme y mantente conectado, porque sigo contigo compartiéndote muchísimo valor. Mi única intención es que, así como muchos, más de 4,000 personas que he formado, tú puedas ser un caso de éxito en los próximos meses con toda la formación que te estoy compartiendo. Nos vemos en el siguiente video.